El 31 de enero de 1979, 3 aviones A-37 se perdió contacto con ellos por parte de la base aérea de La Joya cuando estos regresaban de un vuelo, de una misión de instrucción en un polígono de tiro a la base aérea de La Joya. Se perdió contacto con ellos y hasta el día de hoy pues no se tienen mayores noticias de lo que pudo haber causado de pronto un accidente, de pronto fue algo más o fueron llevados por los ovnis. De pronto lanzar esta afirmación de que fueron llevados por seres de otros planetas, por máquinas rarísimas, por extraterrestres, decir eso sería muy ligero de mi parte si no presentáramos cierto tipo de información privilegiada, inédita al respecto de este caso y obviamente tratamos en todo momento de hacerlo con todo el respeto posible por las personas que aparentemente fallecieron en este evento. El 31 de enero de 1979, de acuerdo al programa de entrenamiento anual que cumplen los pilotos de combate, se considera la práctica de vuelos de navegación a baja altura, vuelos a muy baja altura para evitar la captura por los radares enemigos y se realiza llegando a varios puntos en un tiempo establecido, hasta llegar al punto final de ataque en la hora prevista que debe ser exacta, para que cuando se suelten las bombas las esquirlas no impacten con los otros aviones que vienen atrás y desde otros lugares. Los pilotos que realizan estas prácticas están lo suficientemente calificados para ello y lo que se busca es obtener mejor destreza en su ejecución. En el caso de los A-37, salieron a realizar el vuelo de navegación por diversos puntos de la cordillera y tenían que llegar al polígono de tiro aéreo de la base La Joya, punto final de ataque, y su dirección de llegada era desde Moquegua. Cuando no llegaron al polígono en el tiempo establecido, se iniciaron las llamadas por radio para conocer su ubicación, pero no hubo respuesta. Luego, cuando se calculó que el combustible de los aviones se había agotado, se asumió que habían tenido un accidente y se inició la búsqueda por aire y tierra en los puntos por los que tenían que haber sobrevolado. Esos puntos se conocían porque la ruta de la navegación se establece en el escuadrón aéreo y las escuadrillas de aviones tienen que cumplirla. A continuación entonces veremos una entrevista que realizamos a algunos protagonistas de esta historia, como es el coronel Maceira, el comandante Óscar Santamaría o el comandante Julio Chamorro, quienes estuvieron en aquella época en la base, y en el caso del coronel Maceira, él fue la persona que se encargó de la investigación. 7-9 fue, porque sí fue, apenas me recibí, fue eso. Yo me recibí en diciembre, este avión se perdió en el verano del año siguiente, el 7-9. Sé que eran 3 A-37 y la tripulación era de 5 oficiales. O sea, en uno de los aviones había un piloto solo. Se sabe que ellos estaban en formación y sus últimos reportes fueron sobre la vertical, o sea, en la aproximación a La Joya, ¿ya? Pero nunca llegaron a La Joya. Yo he trabajado en la Fuerza Aérea como abogado, como asesor legal del ala 3, y entré como un abogado civil, contratado hasta el año 79, en que me incorporo al arma, me asimilo, y después de 2 años obtengo la efectividad como grado de capitán y después he llegado hasta la jerarquía de coronel y he pasado al retiro por renovación. Estos aviones estaban programados para salir en un vuelo de entrenamiento. Salieron en la mañana y más o menos a eso de las 10:30 de la mañana se perdió contacto con ellos. Estaban operando desde La Joya y estaban haciendo un vuelo de instrucción que seguramente era hacia el sur para posterior retorno hacia Tacna, ¿no? Claro. No, ya cuando tú sales de
de alférez, después de haber, en esa época al menos, ¿no? Después de haber seguido la progresión completa de tu época de cadete, sales con suficiente experiencia como para afrontar una navegación sin problemas, hacer este tipo de trabajo, porque durante la instrucción los haces, ¿no? Y lo que estaban haciendo ellos era relativamente sencillo, pero hay circunstancias en que hay factores no controlados que pueden determinar que el vuelo termine en un accidente, pues, ¿no? Eran A-37, son birreactores de 2 plazas. Son muy buenos aviones. Y se les declara primero pues en emergencia, pero lo que tengo entendido es que de acuerdo a su autonomía de vuelo, esto es el tiempo que tenían de acuerdo al combustible que llevaban, la autonomía de vuelo es que les permita volar. Entonces ya se había agotado el combustible y no había comunicación. Entonces se da parte y se inicia el proceso que se llama de búsqueda y rescate, cuando se da por desaparecido. El seguimiento de la maniobra que ellos han hecho de la navegación de entrenamiento para combate a muy baja altura, suponíamos como una hipótesis de que habían terminado estrellándose contra un cerro muy elevado que es saliendo del cañón del río Tambo, que son como 5.000 pies de altura, y hay un cañón que da hacia Arequipa, o sea, un cerro que sube hasta casi los 9.000 pies. Es decir, entre 5.000 y 9.000, esos 4.000 pies, difícil que de baja altura hayan podido alcanzar en esa distancia la altura para pasar. Y ahí es lo que suponíamos que había estado, se buscó, pero no se lograba ubicar nada. Eso fue del año 79 al 80. Hay muchas versiones, pero la que yo más escuché fue de que más o menos por el tiempo, la hora de salida, el último reporte, estos aviones se perdieron en el límite entre Arequipa y Moquegua. Y la información que tuvimos también fue, estoy hablando de información, todo lo que estoy diciendo son información abierta, periodística, que los aviones habían sido vistos volar por última vez por las minas de Chapi. La búsqueda ha durado como cerca más de 3-4 meses. De inmediato se hizo la búsqueda, normalmente es hasta 30 días. Entonces se ha buscado con helicóptero, se ha hecho búsqueda también por tierra, y como esto atrajo la atención incluso internacional, se ha indagado en varias formas y no se ha tenido. Se especuló mucho acerca de qué les pasó, se les buscó muchísimo también. Recuerdo que vi un periódico, El Tiempo, que dirigía el periodista a Alfonso Baella Tuesta. Yo recuerdo que el titular fue "Un triángulo de las Bermudas en Moquegua", aludiendo a que habían desaparecido 3 aviones con 5 pilotos. He tenido trato directo con la mamá del alférez Prado Olivera, cusqueño. Vino acá la señora con una hija a tomar contacto conmigo en el sentido de, por el proceso judicial que yo he seguido, ¿no? Que ha durado como 6 meses el proceso judicial, por los términos, publicaciones y etcétera. Con ellos. De otros familiares me han visitado, del capitán Arévalo, que vivía en Mariano Melgar, arequipeño. Después los demás no he tenido solamente con la familia de Prado Olivera. La familia, hablo de Prado Olivera, decía que ella tenía la certeza de que Jesús estaba vivo, que habían hecho un espiritismo con un padre Valencia del convento de la Merced, y en ese espiritismo se había establecido que él estaba como en una isla y que pedía que por favor lo vayan a salvar, a rescatar. Esto, y la señora me decía, ¿por qué no me dicen la verdad? Si está vivo mi hijo, yo podría ir, porque la desesperación de la señora normal era, si está muerto, ya pues ya lo ubico, lo entierran, voy, lo lloro, le mando sus misas y ya me conformo, me resigno. Pero como dicen, la duda mata. Está bien la inquietud, ¿estará vivo? Estará muerto.
Ya pasaron 30 años, ¿no? Me imagino de que las dudas respecto a qué les pasó, si están... Porque obviamente la esperanza de los sobrevivientes o de los parientes es de que si no los encontraron estén en algún sitio, ¿no? Normalmente estas maniobras son maniobras de operación, simulando un combate, hay pues múltiples formas de operación, ¿no? Sobre el mar, el vuelo rasante, para eludir en un conflicto hay que tratar de eludir al radar, para no ser identificado, interceptado y destruido. Entonces, lo que yo escuché decir, que estaban haciendo unas operaciones donde tenían que descender para eludir el radar. Porque tengo entendido, por lo menos en esa época, el radar capta hasta cierto nivel. Entonces, si yo me bajo de ese nivel, en el caso del mar, me aproximo mucho al agua, eludo, el radar no me va a identificar. Son lugares especiales y ahí entran, lanzan, ametrallan, lanzan bombas, etcétera, pero son lugares ahí específicos, porque imagínense que lanzaran, hasta en una playa puede haber un pescador, lo mata. No, son lugares restringidos, tienen incluso peligro. Aquel de La Joya es grande, está frente a la base al otro lado. El polígono se llama Polígono de San José, polígono de aire. Entonces eso incluso tiene el ejército también hace ejercicios ahí, ya, pero otro tipo, tanques. Posteriormente, cuando yo tengo que hacer el trámite judicial de declaración de presunción de muerte para escribir la partida de función de estos pilotos, establecemos de que en la demanda que yo planteé al Poder Judicial decía que habían sido vistos por última vez sobre la mina de Chapi por el distrito de Yarabamba. Por eso las partidas se han inscrito en Yarabamba. El año 84 apareció una llanta perteneciente a unos aviones en el cauce del río Tambo. Unos pescadores nos hicieron llegar a la base: señores, encontré esto acá entre las piedras del río y mire lo que hay. Y mirando el número de serie correspondía a uno de los aviones accidentados. Ya, lo cual ya pues descartaría las otras. La hipótesis se corroboró. Porque accidentes han habido, siempre hay accidentes, constantemente. Sí, pero por esa zona no. Al dar por terminada la investigación, después del proceso completo, ¿no? que sigue a un evento de estos, no había más preguntas, ¿no? O sea, oficialmente se accidentaron, están en algún sitio, o sea, se cayeron y no los hemos encontrado. De aviones perdidos así en esas circunstancias, quizá, pero ninguno que yo sepa que no se haya encontrado, ¿no? Y tengo entendido que se concluyó en que había sido un accidente, posiblemente ellos hayan bajado demasiado y al final hayan dado en el mar, porque en esos días, o producto de la búsqueda, se encontró lo que parecía ser el tren de nariz de uno de los aviones y un flap, ¿no? Pero eran 3 aviones, entonces eso no es ni el 0.1% de todo lo que es la masa, ¿no? De 3 aviones. En aviación entre países limítrofes cabe la posibilidad, y de hecho puede haberse dado, de que por error, a la velocidad que vuela un avión y incluso lo que altera a la cuestión psicosomática del piloto, las gravedades, el avión se invierte y todo eso. Han habido casos, no acá solamente, en el mundo se investiga, casos que por error se pasan la frontera. La frontera entre Perú y Chile es una línea, ¿no? Y imagínense a la altura, miles de pies de altura, esa línea no existe. Entonces, el pasarse de un lado a otro, 1 kilómetro, 2 kilómetros en el espacio, es como si fuera 1 centímetro. Entonces, puede haber habido. De hecho, han habido reclamaciones abiertas, diplomáticas,
Recuerdo alguna vez que Chile hizo una protesta, o una nota de protesta, porque detectaron que había pasado un avión. Y también pudiera ser, no me consta, que también se hayan pasado ellos. Deliberadamente o erróneamente cabe. Creo que esos satélites norteamericanos, por ejemplo, pueden haber efectuado una búsqueda de la altura que está, ¿no? El volar a información, hay un guía que es el que hace la navegación y los demás aviones están pegados a él. Y es probable que el guía sea el que haya decidido o tomado una decisión que llevó a los aviones a tener algún tipo de evento no predecible y terminó en accidente, ¿no? Bueno, simplemente sí, sigue quedando ¿qué diríamos? En la inquietud o en la especulación que pasó. Seguramente usted ha recibido ya muchas informaciones y respuestas a eso, ¿no? Se le ha dado una serie de posibilidades que hayan podido ocurrir el accidente. Lo que la gente no entiende y dice, ¿por qué 3? 1 puede ser, 2, pero 3 no sabemos en qué circunstancias chocaron. Una falla del guía, pudo haber sido un impacto con el mar. Sí, se supo, la noticia fue inicialmente en la base, pero esto, ¿cómo podría decir? Fue de conocimiento, la noticia salió. Usted sabe que en la base se filtró. Usted sabe que en la base trabaja una gran cantidad de personal de oficiales, técnicos, oficiales, tropas. Hay personal civil. Entonces, es muy difícil mantener una reserva de una noticia así. Siempre se va a filtrar. Lamentablemente, al filtrarse, a veces se va deformando, se aumenta otras cosas, ya no es la noticia original, ¿no? Ahora otras especulaciones que se fueron, bueno, usted también debe tener especulación que los ovnis. Si oficialmente la Fuerza Aérea informó que era un accidente, esa es la versión oficial. Pero la especulación y las hipótesis, mientras no aparezcan, van a tener vigencia, ¿no? Muy bien, hay que recordar que el 11 de abril de 1980, algunos meses después de este incidente, es que se da otro aparente evento muy extraño en la base aérea de La Joya. Estamos hablando del avistamiento ovni del piloto Óscar Santamaría. ¿Por qué pensar que fue algo extraterrestre? Mucha gente dice, pero los ovnis ya los habían creado los norteamericanos. El año 80, si tú te acuerdas de los juegos electrónicos, estábamos recién con el Atari, ¿no? En el año 80 no había mucha tecnología desarrollada en el mundo. Claro, en aviones de combate, en lo que haya, uno como militar paraba permanentemente estudiando los adelantos que había en aviación y no había ninguna nave que pudiera haber evolucionado como hizo este ovni, ¿no? de acelerar muy rápido, pararse en seco, a tener aceleraciones verticales y sin tener motores a la vista. O sea, ¿de dónde sacaba la energía si para nosotros todo era siempre en base a una propulsión de motores, ¿no? O sea, comandante, esto si hubiera una máquina así, se sabría. Claro, ya por inteligencia, por los vendedores de armas que te ofrecen, o sea, hubiéramos conocido, ¿no? Y el año 80 en el Perú no había globos aerostáticos, en el parque aéreo, que es el inventario de aeronaves que vuelan en un país, no había ningún globo. Claro, nosotros conocimos globos por las películas, ¿no? Pero cuando vimos a lo lejos un globo, decimos, oye, pero ¿qué hace un globo por acá cerca de la base, ¿no? Raro.
podría ser de cualquier otro país, turista que se está acercando, se le comenzó a llamar en las frecuencias de radio de la zona, la de emergencia, y no había ninguna respuesta. Esta es una aeronave que no se reporta, no se identifica y sigue acercándose a la base. Suponemos que viene a hacer inteligencia, ¿no? Filmar, fotografiar lo que tenemos en la base. Ah, o sea, lo filmaron y lo fotografiaron. No, calculamos que él iba a hacer eso con nosotros. Ah, él iba a hacer. Claro. Ah, no, yo le preguntaba también esto porque se habla de que tal vez hay un video, puede haber lo del radar. Bueno, de hecho el radar no lo detectó, ¿no? No, el radar no lo detectó, por eso como la radio de alarma temprana que hicimos con la que detectan acercamientos, oye, este ha venido, ¿por qué no lo hemos visto, no? Claro. Pero en la base siempre hay digamos, una persona que filma. O sea, tenían un documentalista, ¿no? No, en vía militar no somos tan... No son como acá. No somos tan propagandistas, ¿no? Ya. Claro. O sea, pero ¿habrá video? ¿Usted cree? O sea, ¿el Sukhoi tenía cámara de video en esa época? Sí, pero la usamos para determinados eventos, no para un vuelo normal, rutinario, ¿no? Ahí no le prendió la cámara. ¿Tenía Sukhoi cámara? Sí, pero no se abastece para uso. Es una cinta muy cara como para usarla de diario, ¿no? Ah, ya. Claro. Hubiera tenido que ser preparado eso. Claro, o sea, preparar un evento, equipas el avión con todo lo que tiene, ¿no? O sea que casi pudo haber video. Pudo haber video. Ahora, bueno, es una información que podría ser buscada, aunque la consideramos perdida. En esa época teníamos misiles Pechora. Y el misil Pechora seguía por televisión. Y un misil Pechora, una estación de misiles captó al OVNI. Y eso sí lo filma. Porque el misil funciona que la televisora chapa el objeto y ya no lo suelta y ahí lanza el misil para que vaya al objeto, porque no son misiles infrarrojos, son misiles dirigidos en base a esa televisión. Y conversando con oficiales de defensa aérea, sí, me dice, nosotros lo hemos filmado, lo hemos tenido mientras lo perseguías, pero eso material se rebobina y ya puede estar perdido, ¿no? O sea, ya en estos años, eso fue el 80 hasta ahora, que ya eso se ha ido rebobinando esa cinta y me dice, ya no va, ¿no? Y en esa época, comandante, ¿ustedes tenían contacto con la NASA de Arequipa? ¿Ya estaba la NASA acá? Desconozco, no creo. No hubo nunca un contacto entre base y NASA. Nada, o sea, yo recién me enteré que la NASA había documentado el evento que tuvimos en el año 2007, que me invitaron a Estados Unidos, ¿no? Ya. Bueno, algo que es bien interesante que cuenta en las conferencias, o cuenta siempre en sus experiencias, es cuando le dispara al OVNI, absorbe el OVNI el disparo, los disparos, y luego cuando se queda sin munición, usted huye serpenteando un poco. ¿Nos puede contar eso? Porque es fabuloso. Bueno, no sé, el avión tiene siempre cañones incorporados, con obuses de 30 milímetros, ¿no? Que es como una botella gaseosa. Yo he disparado no 2 o 10 obuses, sino una ráfaga de 64. Cuando me preguntan, pero la certeza, el nivel de puntería, como yo les comento, mira, nosotros entrenamos en blancos en el polígono de 3 por 3 metros. Y a esos blancos de 3 por 3 metros le disparamos 2 o 4 obuses y le damos. Entonces un objeto de que era 10 por 10 y mandarle una ráfaga de 64, la tenían que haber impactado un montón de los obuses, ¿no? 2 o cosas. La posibilidad de fallar un tiro no estaba en lo que había, ¿no? O sea, o lo absorbió o lo diluyó hacia un costado, pero el objeto no se destruyó. Y mi impresión, que inicialmente para mí era un globo, le dije, ¿por qué no ha explotado? O de repente un hueco le he hecho, claro. Y por eso que se me está escapando a alta velocidad. La fuga de aire, está haciendo que... No, para mí la fuga de aire de un hueco que le he hecho es que lo hace alejarse. Entonces tengo que continuar porque la orden era de derribar, no destruir. Pero conforme nos alejamos de la base rumbo a Camaná, yo a 950 km por hora no podía alcanzarlo. Entonces decía, oye, un globo tan veloz y con tanto aire, ¿a qué hora se desinfla tampoco, no? Así cuando se paró en Camaná, así una parada de tensión en seco, bueno, se quedó estático, ahí queda, ya está a mi merced. Intenté atacarlo otra vez. Y eso de que se acabó la munición, no, o sea, yo munición todavía tenía, entonces por eso hice un intento de un segundo disparo. El primero fue sobre la base, la segunda iba a ser sobre Camaná, ya en el aire, y cuando estaba por llegar al rango de disparo, este globo hizo un ascenso súbito muy veloz y me dejó sin blanco. Y, uy, ¿qué pasó? ¿De dónde le salió energía para subir? Claro.
Hice un segundo intento atacando ligeramente de abajo hacia arriba y volvió otra vez a... Abajo hacia arriba. y volvió otra vez a subir y me dejó 2 veces en blanco. Dije, no, este está jugando conmigo, ahora voy a atacarlo de arriba hacia abajo. Entonces hice un ligero, o sea, estar sobre la altura de él y un ligero descenso de ataque, y cuando estaba por llegar al rango de disparo volvió a subir. Y, oye, ni por abajo ni por arriba, ya no, tengo que ir muy alto, hacer un descenso muy vertical de ataque, bien. Apuntarle, y si este sube ya no se me escapa del punto de puntería. Ahí fue donde me alejé, aceleré a velocidad supersónica 1.6 Mach, retorné, hice el ascenso, lo he sobrepasado los 14.000 metros que lo había dejado, ya estaba como 16 y medio, 17 y medio kilómetros de altura, para ya hacer el descenso vertical, y el objeto de la nada hizo una aceleración y se emparejó conmigo. En el horizonte estamos a la par. Oye, ¿este de dónde se me vino? Ahora Ya veía en la curvatura de la Tierra. ya se veía hace rato, ¿sí, no? Ah, sí, de verdad, tan arriba. Sí, a 35.000 pies ya puedes ver algo de curva, ¿no? ¿Qué tal vista? Ya, bueno, ¿no? ahí se quedaron los dos. Entonces cuando uno va a disparar, uno apunta con la mira y hay un puntito, el Piper que le decimos, que está sobre el objeto, y la computadora de tiro hace que te da todas las indicaciones para que el arma que dispares va a darle donde está ese punto, ¿no? Y yo ese punto se me queda abajo del objeto. Entonces trataba de subir para que el punto y la computadora calcule los tiros. Y no podía ponerme, entonces nos hemos ido así hasta 19.200 metros y flotando el avión para buscar que ese punto llegue ahí, y no me daba, ¿no? Pero desde que empecé el despegue, el ataque inicial, la persecución, los intentos de otros ataques, la aceleración, el regreso y el maniobrar, ya habían transcurrido como 22 minutos, y ahí fue donde, buscando poner el punto sobre el objeto, se me encendió la luz de alerta de bajo nivel de combustible, ¿no? O sea, el combustible es suficiente para empezar a aterrizar de donde usted está. Y ya no tengo capacidad de seguir atacando, así que ahora voy a acercarme. Yo me mantenía así entre 500 y 600 metros para poder tener mi carrera de disparo coma. Cuando dije ya no voy a atacar, me acerqué como a 100 metros. Y al acercarme y verlo más nítidamente, ya vino la sorpresa, Pero ¿no? esa actitud que tiene de acercarse es como que ya perdí, la vida no vale nada, me acerco nomás, porque ahí era inminente, si devolvía el ataque, chao. En todo momento el objeto era pacífico. Eso es lo que lo animó a acercarse. Claro, o sea, es un objeto que flota, se mueve, pero no hace amagos hacia mí, nada, o sea que... Por eso le dio la confianza para darle la vuelta. Claro, digo, o sea, todavía tenía capacidad de armas, en caso necesario ya podía Autodestrucción ahí. una forzadita para atacar, ¿no? Así que ya me acerqué, y al verlo de cerca y ver pues, que todo era liso, opaco, no se podía ver nada más, y digo, esto no es un avión, pues, esto no es conocido por nosotros, ¿no? Entonces viendo la primera impresión, digo, ¿contra qué he estado atacando? Wow, ¿no? La sorpresa inicial, digo, pero bueno, si este no me ataca, pero estoy sin combustible, ya no tengo capacidad de ataque, bueno, ya pues me voy regresando, ¿no? Entonces ya comuniqué a la torre de control de que por bajo nivel de combustible me estaba regresando, y le dije, ¿no? Me regreso por bajo nivel de combustible, que venga otro avión y me reemplace, que esto está interesante. ¿Qué pasa con el globo? Que no es un globo, le digo, es cualquier cosa, menos un globo, no tiene antena, ventana, motores, tobera, le digo, nada, y ya estaba haciendo evoluciones a alta velocidad y sin pararse y moverse. Le digo, esto es un objeto raro para nosotros, ¿no? Entonces, como parece que consultaron, ¿a qué altura lo dejaste? 19.200 metros. Bueno, a esa altura no operamos fácilmente, así que... Y no mandaron otro. No, dijeron, ya total, ya está muy lejos, ya no se va a acercar a la base, ya no va a salir otro avión. ¿Y esto fue sobre Camaná, sobre el mar de Camaná? No, hacia la ciudad, hacia la tierra. Sobre la ciudad se quedó. Claro, o sea, calculando el punto. 20.000 pies. Más todavía. 63.000 pies. 63.000 pies. Claro. Pero ¿qué pasaba entonces en Latinoamérica en aquellos momentos, en Sudamérica? Estábamos viviendo una oleada ovni en los países vecinos, por ejemplo Chile, Perú. Se vivió un evento un tanto extraño. Hay que recordar que existen algunos trascendidos. Estuvimos conversando con algunos investigadores ovni de Chile y me manifestaban que existió una persecución ovni en el año de 1979 hacia el sector de la isla Mocha. Si bien es cierto, esta información no es un caso oficial
dentro de la investigación del CFA, por ejemplo, chileno, pues sí lo son otros dos casos. El caso Pudahuel, donde un ovni, una forma alargada con muchas ventanas y luces, se dejó ver por esta zona. Destellos azules y verdes hacia el lado de Lo Prado, o sea, al oeste de Pudahuel, al sur oeste suyo. Por el momento no, porque hay una capa de nubes, quizás más adelante. Oye, muchas gracias, señor. Sí, nosotros vemos una luz, pero prácticamente inmóvil o moviéndose muy lentamente en sentido contrario nuestro. Más o menos a la cuadra de Tabor. No podríamos precisar de qué se trata. Recibida, no tengo tráfico esencial reportado. Muchas gracias. Ok, con respecto sobre el túnel Lo Prado, da la impresión como que se aleja un poco hacia el oeste y se acerca nuevamente al este. Tiene un movimiento, digamos, este-oeste. Y cambió la gama de colores al rojo y verde solamente. En este momento lo tenemos a las 10. Y como le digo, avanza muy lentamente en sentido contrario, pero digo, no. Atención a las 2. Recibido, vamos, 1091. Y es una luz fija sin destellos. Correcto, en delante tenía destellos. Posteriormente la torre de control de Pudahuel notificó que la luz permanecía fija y a veces se movía lentamente. Mire, es una luz de todo, estamos pasando la cuadra y da la impresión de como que si fuera un tren con altas ventanas, no sé, que se ve porque tiene de fondo una cama nubosa y se ve perfectamente bien. Se desplaza muy lentamente. Recibido. Y también por el caso Tobalaba. Tuvimos oportunidad de conversar con Rodrigo Bravo. Él ha sido fundador del CFA, un propulsor y escritor además de ufología aeronáutica. Este militar chileno habló con nosotros y nos contó, bueno, estuvimos participando en un interesante programa con Freddy Alexis, investigador chileno, con quien tuvimos oportunidad de intercambiar información muy importante al respecto de una posible oleada ovni y de eventos similares en 1979. Adelante. Bueno, hoy día podría ser el Starlink, pero en el 79 no lo sé. No, es difícil. Claro, el caso de Tobalaba es un caso de un elemento que se hace movimientos extraños, circulares, y que se posan sobre los cerros que están frente al aeródromo Tobalaba, que en el fondo es la precordillera. Ese caso tiene para mí dos, yo diría como factores que son súper interesantes de desmenuzar. Primero, cuando el controlador de la torre de Tobalaba llama por citófono o por comunicación interna al centro de control para ver si el radar tenía en presentación esto, el controlador del radar no lo tenía en presentación, pero también no le cree lo que está observando. Entonces le pide una descripción textual y él hace la descripción de que es un objeto redondo que brilla con el sol y que se mueve en círculo y que asciende y desciende a alta velocidad, y hace una serie de descripciones muy técnicas que el controlador del radar le dice: manténme informado, porque él no tiene nada en presentación, pero le llama la atención cómo le describe el testigo, que es el controlador de la torre, lo que está observando. Ahora, pasa esta segunda instancia donde nuevamente se comunica para informarle que está este objeto posado, y se posó sobre la loma de un cerro, que es donde termina la loma. Los testigos, juntos de confirmarle la observación, al mismo tiempo le confirmaron de que esto se había posado, quedó ahí, y ni por casualidad nadie fue a mirar, nada. Nadie subió el cerro, nadie agarró un auto, un vehículo. Es lo más sorprendente. Eso pasa en Chile, Tomás. O sea, hay dos opciones: o nadie pesca y no van, o van y se lo roban. No hay dos alternativas más.
O sea, no hay más que estas dos alternativas. Y nadie fue, y nadie se calentó por ir, nadie fue a ver si es que había algún tipo de huella, si es que había dejado algo, nada. Es propio, no sé si es tan propio de nuestra idiosincrasia, porque de verdad, y yo lo creo, pero a pie juntilla. Porque hoy día hay gente que todavía no cree la gravedad del coronavirus y de lo letal que significa. Y yo creo que hay gente que ahí, no sé, tampoco se espantó con lo que podía hacer cualquier cosa. Un prototipo de aeronave militar, un dron, que en esa época es muy difícil que haya sido un dron, una nave de experimentación, un globo o una nave extraterrestre. No sé lo que puede haber sido. De que Chile, yo creo que posteriormente, o sea, estamos hablando después del año 85, con suerte, empezó como a ser un país más bien ufologizado, si es que puedo inventar esa palabra. Sí, claro. Porque previo a eso, la verdad que como que no era un tema que causara mayores estragos o que significara el centro de atención de la sociedad del momento. Justo entre el 77 y el 83, diría yo, se da una gran cantidad de reportes, sobre todo en el norte de Chile, el sur del Perú. Son reportes de no casos así pequeños, sino que son casos tremendos, casos que podrían dar para hacer hasta películas incluso. Y de hecho también en Cerro Moreno hay datos de Antofagasta, que en la base Cerro Moreno también hay 5 aviones perdidos en ese lapso de tiempo y que no se sabe cuál fue el destino final. Resulta que en Estados Unidos específicamente y en Europa, estamos hablando de los países desarrollados, independiente de la Guerra Fría que se vivía en ese entonces, la ufología, o en el caso puntual de los ovnis, tienen una sequía que fue más o menos violenta entre el año 77 y el 81. Ya. Una sequía a tal punto que permitió, por ejemplo, que en el año 77 Michel Monnerie escribiera "Y si los ovnis no existieran", que es donde uno de los, digamos, puntos altos de la llamada ufología psicosocial. Posterior a eso, muy seguido, saca el naufragio de los extraterrestres el año 79, y resulta que efectivamente se genera una sequía a tal punto de que ya el tema de las abducciones, independiente de que el matrimonio Lorenzen el año 77 ya estaba trabajando este tema, no tomó tanto auge, hasta que en el año 1981, ¿no es cierto?, nuestro querido amigo Bob Hopkins publica Missing Time, que es donde por primera vez se hace la separación entre el contactismo y las abducciones. Ese libro marca una diferencia en la ufología norteamericana y después mundial, donde ya se separan los extraterrestres supuestos malos y buenos. Pero esto englobado en una sequía ufológica sin precedentes para ese entonces, que hacen un giro, y a partir del año 81 la ufología norteamericana es literalmente secuestrada por las abducciones. Es decir, ya no se hablaba de otro tema más que del secuestro de extraterrestres, o que estos supuestos seres que venían en estas naves eran encargados de sacar gente por algún convenio, por lo que fuera, pero al unísono de una, vuelvo a insistir, sequía de reportes. Pero eso del Ecuador hacia el sur es todo lo contrario. Tal cual como señala Rafael, entre fines o sea, a principios del año 77 y fines del año 82, la seguidilla de reportes y de casos que son más o menos trascendentales en lo que es Perú, lo que es Chile, lo que es Argentina, son abismantes. Tenemos acá, o sea, en el norte ustedes ya están hablando del tema de la frontera con Perú. O sea, está el caso de Valdés, está el caso de La Joya del 80, está el caso de Huamachuco del año 83, acá en Punta Arenas está el caso de Juan Maldonado el año 77, claro, de ahí en adelante una seguidilla. Entonces, hay y en Argentina igual, hay una serie de fenómenos que involucran personas sin necesidad de involucrar extraterrestres, sino que solamente manifestaciones que se observan y que se hacen públicas, pero que en realidad para lo que es el Ecuador hacia el norte no les interesa, lo dejan completamente de lado, salvo años después que se dan cuenta de que lo que ellos en un principio anhelaban se estaba desarrollando acá. De aquí nuestros medios de investigación, nuestras autoridades, como mismo en el caso de Tobalá, en realidad no veían en esto ni un peligro para la seguridad nacional, ni un peligro para la operación aérea,
ni tampoco una epidemia silenciosa como eran las abducciones a partir del año 81 con Missing Time, que es un libro que fue una verdadera revolución en lo que era la ufología ese entonces. Entonces, la verdad, me llama mucho la atención eso, porque no podría asegurar si lo que acá se observaba era específicamente algún tipo de experimentación militar propio de la Guerra Fría, o algún otro tipo de elementos que incluso, ya entramos en el tema parufológico, escapan un poco de la percepción y de la realidad, porque por ejemplo el caso Maldonado, que ha sido cuestionado, que a mí me hicieron un video ahí por ahí, no puedo nombrar, ya voy a hacer como, me voy a autocensurar para no nombrar a los innombrables, pero que me dejaron como chaleco mono, porque yo hice presente de que era un caso que tenía una connotación muy interesante, y que las personas que lo investigaron, hasta donde pudieron llegar, lo hicieron de buena fe, sin ningún tipo de intención de engañar. Claro que sí. Yo me imagino que lo que pasó en el norte, en Huamachuco 83, lo que pasó en Arequipa, son cuestiones que hasta el día de hoy se mantienen en la incógnita, porque de verdad no tenemos antecedentes más profundos para poder llegar a resolver algo que yo creo que quedó ya sin solución. Tal cual como yo te señalaba, y lo mismo le decía a Rafael, con 20 casos solamente que tenemos sin explicación, yo sé que pueden haber más, ya más que suficiente para poder decir esto es real, este es un fenómeno real. Que sean completamente distintos a los 20 no importa, si estamos hablando de la fenomenología en sí. Y por eso mismo, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad aeroespacial, que es donde empezamos a hablar de este tema, basta que uno de los reportes, como fue por ejemplo el caso Puerto Montt del año 88, que en otro programa lo puedes colocar porque también está el audio disponible ahí, un avión tuvo que hacer un viraje escarpado, sino unas extrañas luces lo chocan de frente. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si el avión no hace ese viraje y eso choca a la aeronave? Pasa de largo, lo atraviesa, le corta el ala, lo destruye, explota, no sé. Pero el tema es que el piloto, al verse desesperado porque esto se le venía encima, hizo un viraje. Y obviamente un viraje que no está considerado porque está en la fase final de aproximación en la pista de Puerto Montt, el Tepual. Entonces ahí uno dice, bueno, basta que un caso aeronáutico vulnere la seguridad aeroespacial o de la operación aérea que estaba en esos momentos desarrollándose, y vale la pena de que exista un comité que investigue estos fenómenos para más que nada hacer prevención, porque de eso se trata. Requiere de que todos tomen conciencia de que eso sí o sí es una situación de riesgo, por lo tanto se tiene que comunicar, se tiene que compartir esa información. Entonces, por lo mismo, este fenómeno es algo que es muy interesante, es muy profundo, porque desde la simple lucecita nos podemos ir a los casos como señalaba Rafael, que puede ser desde Valdés, Maldonado, o quizás mucho más atrás, en fenómenos que son más complejos aún y que incluso van por debajo de nuestra propia percepción, pero nos mantiene llanos y en alerta, porque yo creo que aquí está la clave de la propia existencia humana. Sumando estos raros eventos en Chile, no debemos olvidar un incidente ovni fronterizo con Perú muy importante. Estamos hablando de lo ocurrido el 25 de abril de 1977, apenas 2 años antes de la desaparición del vuelo de los A-37 de La Joya. 2 años antes, en el desierto de Putre, el cabo Valdés tuvo una visión impresionante de un fenómeno nunca antes registrado. Según algunas entrevistas al cabo Valdés, los hechos acontecieron a las 3:45 de la madrugada, cuando una patrulla perteneciente al regimiento Huamachuco, integrada por soldados al mando del cabo Armando Valdés, tras compartir al calor de una fogata, vieron una luz que descendía y se posaba entre las colinas, a unos 500 metros. El cabo, como líder, se internó en la luminosidad y habría desaparecido. Según los testimonios, regresó 15 minutos después y se desvaneció. Cuando recuperó la conciencia dijo: "Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos", tras lo cual volvió a desmayarse. Sus compañeros señalaron que tras la experiencia, su rostro mostraba una barba de varios días, aunque Valdés supuestamente se había afeitado antes de su desaparición. Además, su reloj se había parado y el marcador de la fecha señalaba 5 días más tarde, como si para Valdés hubiera transcurrido una semana en vez de unos minutos. En 1947, el piloto civil Kenneth Arnold divisó 9 objetos en formación muy extraños, raros, a los cuales denominó
bueno, la prensa se encargó de denominarlos platillos voladores, y rápidamente la idea de visitas de seres a otros planetas se hizo muy presente en la humanidad. El piloto nunca supo de qué se trató. Estos objetos volaban como si estuvieran flotando a velocidades hipersónicas, algo no muy común en la época. Pero un año después de este avistamiento, estamos hablando de en 1948, el piloto Thomas Mantell, quien pertenecía a la Fuerza Aérea Norteamericana, persiguió un ovni y no le fue muy bien. Base aérea de Godmanville, Kentucky, Estados Unidos, 7 de enero 1948, hora 2:30 de la tarde. Un extraño objeto sin identificar fue observado al norte de Kentucky, estando cerca de la base aérea de Godmanville, y siendo observado por el personal de la torre de control, se dispone que 4 aviones P-51 que realizaban un vuelo de entrenamiento intercepten este aparato. Iniciada la persecución, 3 aeronaves abandonan paulatinamente por falta de combustible, quedando solamente el avión NG-3869, piloteado por el capitán Thomas Mantell, el cual, después de varios minutos de maniobras y relato directo de la observación, pierde contacto radial con la torre de control, encontrándose posteriormente su aeronave accidentada cerca de la localidad de Franklin. Pero persecuciones ovni han existido en otras partes del mundo. Hace algunos programas atrás tuvimos oportunidad de conversar con Josep Guijarro. Como ustedes saben, él es una personalidad muy reconocida dentro de la ufología española, ha investigado muchos casos y ha dado seguimiento puntual a la desclasificación ovni española. Tiene su canal en YouTube, Josep Guijarro, donde está recreando los casos más interesantes de la casuística ovni, que tiene que ver precisamente con la aeronavegación, con los pilotos, y también habló de una desaparición muy misteriosa en la década de los 60 en España, pero que guarda mucha relación con lo que estamos tocando hoy en día. Adelante con la nota de Josep Guijarro. Verás, ¿Cómo es esto? este es un caso que no está dentro de los archivos del listado desclasificados, pero sin embargo está en Villaviciosa de Odón, que está una parte de la biblioteca del Ejército del Aire, y figura como un accidente, porque en este caso los protagonistas de este avistamiento desaparecieron. No se pudo recuperar ninguno de los cuerpos, ni el avión, ni nada de nada. De ahí que se empezara a hablar de un triángulo mortal en ese mar de Alborán que está situado, digamos, al suroeste de la península ibérica. En mayo de ese año habían tenido lugar varios incidentes allí. Uno de ellos, digamos, tiene un accidente físico. Digamos, de los 8 pilotos que iban a bordo de ese hidroavión, solamente se rescata con vida al piloto que iba al mando, al capitán, cuyo nombre es de origen anglosajón, a pesar de que es español. Déjame que no recuerde ahora el nombre. Y repentinamente ese hombre, lo único que balbucea cuando es rescatado es: vamos hacia un gran sol, vamos hacia un gran sol. Claro, aquello destapa toda la relación con el fenómeno ovni. Tanto es así que 2 meses más tarde hay un segundo accidente en esa misma zona, el avión desaparece y parece que vuelven a decir la misma frase: vamos hacia un gran sol, como última transmisión de radio que se había logrado establecer. ¿Qué ocurre? Que cuando esto fue portada en una revista ufológica muy especializada, que era Espacio Compartido, y precisamente titulaba ese número con el titular este de vamos hacia un gran sol, aparentemente todo es muy misterioso, pero cuando tú investigas resulta que el primer incidente sí es verdaderamente misterioso, porque este hombre acaba como enloquecido, acaba muriendo, y la única frase que dicta es la de vamos hacia un gran sol. Pero el segundo incidente, protagonizado además por un señor, el Francisco Boado, resulta que él era militar, ¿no?
Era un militar y era el primer ufólogo, el primer militar ufólogo, por así decirlo, que presta atención a este fenómeno, que se interesa por ese primer incidente, que recoge otros incidentes tanto en Canarias como en otros lugares de la península, que profundiza en aspectos tan curiosísimos como el del fenómeno Ummo, el afer Ummo, de esos contactos que en aquel momento estaban empezando a producirse. Y en aquel preciso instante hay una cosa que yo no puse en el vídeo porque no me atreví, no tenía documentación que lo respaldara, pero que en su día me contó un ufólogo sevillano, ya fallecido, vamos a dejarlo ahí, que decía que le había llamado poco antes de tener este accidente, esta desaparición, para decirle que sentía que había tocado algo en sus investigaciones ufológicas y que podía ser eliminado en cualquier momento. Y, curiosamente, este hombre desaparece junto a otras 7 personas, 8 fallecidos en total, en ese accidente que tiene lugar en el mar de Alborán y que, se rescataron, porque así está en el informe, algunos fragmentos de avión y algunos asientos, lo cual refleja que efectivamente no fue una abducción, no fue nada extraordinario, pero sin embargo acabó con la vida de este hombre que era, insisto, uno de los primeros ufólogos del país y por lo tanto debía de tener información, quién sabe, sensible. Claro. Y bueno, y también algunos de estos accidentes pueden ser provocados, ¿por qué no?, por el avistamiento de un ovni en ese momento que te impide reaccionar de una manera correcta y te puede llevar a un accidente, o al estar ante alguna, no sé, campo magnético, algún problema que pueda ocurrir en ese momento, claro, te puede provocar un accidente, ¿no? Las posibilidades son muchas. Yo recuerdo, tengo un vídeo, no recuerdo cómo lo titulé, creo que se llamaba México SOS OVNIs o algo así, en el que un aviador, piloto civil, pues 3 objetos, pequeños objetos, se dirigieron directamente a él y tocaron la parte inferior de su avioneta. ¿Qué ocurrió? Que no podía desplegar su tren de aterrizaje. Claro, cuando tú escuchas el SOS lacónico, ese Mayday, Mayday, tengo 3 objetos no identificados a mi lado, porque tengo el testimonio, la grabación real, uno se queda estupefacto de a veces qué cosas pueden estar sucediendo ahí arriba. Cosas que sin duda, Rafael, vamos a tener que seguir explorando y documentando, porque creo que detrás de todo eso se esconde una gran verdad que quienes están en el poder, y no hablo de nuestros políticos, ni los del Perú, ni de los de España, sino de las grandes esferas, se están tomando muy en serio para que no llegamos a conocer realmente su existencia. Creo que es evidente que es muy probable que un ovni pudiera interferir o pueda interferir en las maniobras, acompañar los vuelos de instrucción, generar accidentes, tal vez por la impericia en esos momentos de los pilotos que se enfrentan ante algo totalmente desconocido, prácticamente extraterrestre. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo pudieron haber reaccionado en esas tempranas épocas? Bueno, era la intención nuestra poder señalar esta idea con ejemplos puntuales. Sé que hay investigaciones valiosas recientes, pero me parece muy importante analizar lo que pasó en la década de los 60 y los 70 con respecto a los incidentes OVNI. Intrigados por las diversas hipótesis sobre la desaparición de los pilotos de La Joya, es que mandamos algunas cartas solicitando entrevistas o que nos faciliten alguna documentación sobre lo que pudo haber pasado con este vuelo. Entonces iniciamos un proceso mediante el canal, mediante TV UNSA, para poder acceder a la documentación. Lamentablemente nos contestaron que no poseían ningún dato aquí en Arequipa, que teníamos que hacer tal vez el requerimiento a Lima. En ese contexto pasaron muchas cosas y apareció un nuevo testigo sobre este trágico y penoso evento, esa desaparición de todo un vuelo de aviones A-37 en La Joya. Bueno, apareció
uno de los pilotos que se encargó de la búsqueda por casi 3 meses. Por casi 3 meses este piloto buscó por tierra y por cielo donde pudo haberse perdido este regimiento. Las cosas que nos contó fueron realmente sorprendentes. Ahora, en primicia, en exclusiva, habla un testigo directo de este incidente y además nos mostrará imágenes exclusivas que probarían que los aviones podían grabar y documentar cosas en video también. Este es el A-37A. ¿Esos son de los que se perdieron exactamente? Sí, uno. Uno. Bueno, o 2. No, todos. Bueno. De estos no llegaron al Perú. Pero este Solo es el esto. monoplásico. Este es el biplaza. Aquí están los 2 asientos. Pero aquí también están los 2 asientos. Pero se perdieron biplazas y monoplazas. No, todos eran biplazas. Pero iba vacío entonces. Ah, claro, iba así como en este caso, solo un piloto. Ah, ok, ya entiendo ahora sí Bueno, completamente. mi conversación fue, hemos venido, tú me dijiste de la foto del A-37. Sí. Este es el A-37. Aparte de lo que has visto de T-30, Cessna T-37, este es Trainer. O sea, este es el T. Este es el T-37. Cuando este es Trainer. Sí, o sea, entrenamiento. Y cuando es Trainer, attack. es combate. Combate. El A es de combate o ataque, que le decían en esa época. Ahí tienes los 2 tipos de avión. Y el que se perdió fue pero esta versión. Esa versión. Eran, en 2 aviones iban 2 pilotos. Y en los otros 2 solamente un piloto. O sea que eran 6 personas con 4 aviones. El reporte oficial. Entonces pues no lo han variado. Pero yo no soy nadie para aclarar eso. ¿Por qué variar? A nosotros nos mandaron a buscar 4 aviones y 6 pilotos. ¿Por qué variar algo así? Estábamos en pie de guerra. Porque a nosotros hemos salido a buscar 4 aviones y 6 personas. En este ambiente de ¿qué se llama esto? Aeronáutico de guerra. Hay 3 versiones. Una que han venido chilenos, peruanos, y por ejemplo aquí hay 2 aviones de formación, ¿ya? Y de repente se te acercan 10 o 6. Inmediatamente tienes que rendirte, pues no vas a pelear de 2 contra 6, ni contra 4. ¿Ya? Y eso es aceptado, eso no es cobardía ni nada de eso. ¿Ya? Y que pueden obligar a ir donde ellos quieren. No por radio, sino con señas en las alas. Ya quiere decir que tienes que voltear a la derecha y seguirlos, ya sabiendo que atrás tienes dos a tus costados, otro arriba y otro abajo. ¿Qué haces? Tienes que obedecer. Y que se los han llevado, se los han secuestrado, se llama eso. Otro, de que uno está volando una encañada. Así, la encañada, mira, es redonda. Nunca es recta como una regla, puede tener sus curvas. Y de repente das la vuelta a una encañada, das la vuelta a la derecha y te encuentras que está tapado. Ya no tienes tiempo ni de subir ni nada de eso. Y uno normalmente termina estrellado en un farallón. Puede ser. Y normalmente el piloto guía viene con sus aleros. El alero siempre muere tras del guía. A tal extremo que en Colombia, Venezuela hubo un accidente, para que veas cómo los aleros solo miran a su guía. Estaban haciendo una demostración de vuelo, creo que 5 aviones, el guía y 2 aleros a cada derecha, a cada lado. Este ñato descendió, hizo un rasante y ha debido el guía, mejor dicho, subir un poco y después virar, porque cuando uno vira, el guía de la izquierda baja y el guía de la derecha sube. Tiene que mantenerse siempre ¿qué te puedo decir? Como una regla.
para tenerlo siempre a la vista. Y el guía de cola que se llama, tiene que, el alero el de cola, tiene que ir debajo del que va adelante y mirarlo arribita. ¿Por qué? Porque si uno se pone a la misma altura, puede entrar en el rebufo de este avión y lo voltea uno. Siempre el de la cola tiene que ir más abajito. Este un poquito más abajito y el otro así más abajito. Y cuando hay un viraje a la derecha, el de la izquierda sube y el de la derecha baja. La cosa es que este ñato vino con dos aleros y a baja altura, así, y este sembró. ¿Te acuerdas de eso? No, pero sí, ya entiendo. Este ñato aterrizó, ¿y qué crees que hizo el guía? Obvio, se suicidó. Sí, yo haría lo mismo. ¿Ya? ¿Y hay alguna otra hipótesis? ¿Solo esas dos? ¿El accidente? Y hay una tercera, que dicen que vinieron platillos voladores y se los llevaron. Yo creo que esa es también. Si usted los buscó con el grupo, ¿cuántos los hemos buscado por lo menos 3 meses. Un día sí, un día no. O sea, todos ustedes, este grupo. Todo este grupo, sí. Es por eso que me encantaría estar con Rebasa. Vas a ver el video. Yeah. Ese es el ambiente que hay en ¿Nunca supo si el río varó a algo? No, jamás hasta el día de hoy. ¿Ves? Ahí explican piloto por piloto. Todo lo que ellos han apreciado, han visto, creen de que es el enemigo o algo de eso. Y todo queda filmado, ¿sabías? ¿Y nunca escuchó alguna noticia de pilotos que han visto ovnis? Ah, sí. En ese tiempo hablaban de que un piloto de noche, creo que vio un ovni, lo persiguió. Y se perdió el que... Y se le escapó el platillo volador. Hablaban de eso. Muy bien, como hemos escuchado entonces, los aviones hacia la punta del artefacto colocaban ahí una Super 8, una cámara que podía registrar en cinta todo lo que los pilotos pasaban y veían, ¿no? Recordemos que vivíamos una época de una tensión entre Perú y Chile porque se especulaba mucho que habían rumores de guerra. Entonces la Fuerza Aérea Peruana de alguna manera estaba tratando de renovarse, estaba tratando de hacer muchos más vuelos, de preparar mejor a sus pilotos. Bueno, si bien es cierto la guerra nunca llegó, pues sí, yo diría que se vivió una tensa mini guerra fría entre estos dos países, ¿no? Tan es así que el 11 de abril de 1980, lo hemos comentado, se pensó que lo que fue un ovni en un primer momento haya sido un globo sonda y precisamente haya sido del país vecino. E incluso, como hemos visto, se exploró la posibilidad de que naves chilenas pudieron haber secuestrado a este regimiento peruano. Pero lo cierto es que no hay datos concluyentes, solo son rumores y trascendidos. Nunca se llegó a saber exactamente qué pasó. Incluso se especula, y como ustedes lo han escuchado, se especulaba dentro de los círculos militares que hasta los ovnis pudieron habérselos llevado, en el sentido de que nunca aparecieron. Y hubieron rumores de que ya anteriores veces algunos pilotos persiguieron ovnis en la base aérea de La Joya. Pero vamos a retomar esa idea más adelante. En agosto del 2013 tuve la oportunidad de cubrir una nota precisamente en el ala aérea número 3, aquí en Arequipa, muy cerca del aeropuerto, porque se iba a dar, y cosa que no se volvió a repetir en muchos años, un evento aeronáutico, un festival aeronáutico muy interesante, donde pudimos ver el despliegue del poderío militar de la Fuerza Aérea del Perú, paracaidistas, pasaron algunos Mirage, realmente muy interesante lo que vimos. Y preparamos una pequeña nota que la vamos a estrenar hoy también en primicia. Esto nunca ha sido colgado, nunca ha sido publicado, liberado. Y además también conversamos con algunos pilotos y algunos técnicos que nos van a contar que hasta el día de hoy se siguen viendo ovnis en La Joya. Adelante.
estamos en el Festival de la Fuerza Aérea aquí en Arequipa, en el ala aérea número 3. Tenemos a espaldas un Sukhoi 22. Este habría sido el mítico avión, bueno, el modelo, digamos, el mítico avión que habría combatido con un OVNI. Vamos a tratar de recopilar algunas historias de pilotos, mecánicos y corroborar si es que las historias sobre ovnis son ciertas en La Joya. Sabemos que son ciertas, pero vamos a ver si encontramos algún dato más. Así que los invito a que nos acompañen. Solamente de lo que es la línea de vuelos. Señor, ¿ya hay ovnis? Sí hay. ¿Sí hay? Sí. Discovery ha venido, es por algo, ¿no crees? ¿Hay avistamientos por la zona? Sí, sí hay. ¿Usted ha visto? Sí. ¿Qué ha visto, pues, señor? Cuéntame. Luces. Se aproxima a la pista nuevamente. Un look cerrado. Yo soy el capitán FAP, Paula Rosa Rivas. Bueno, la verdad la experiencia de ser piloto es una experiencia muy agradable, es muy bonita. Particularmente uno debe tener bastante vocación para realizar este trabajo. Este trabajo, más que como trabajo se le puede llamar, es como un hobby, es algo divertido, algo que te motiva cada día. Ahora, mi experiencia personal, yo ya tengo volando aproximadamente unos 10 años. Acá el sistema Mirage 2000, recién tengo mi primer año en ese sistema, pero me siento muy orgulloso, muy contento de pertenecer acá a la Fuerza Aérea y trabajar ahora acá en Arequipa, ¿no? Recién primer año que tengo acá en Arequipa y la verdad que es muy agradable, muy bonito. Como pilotos de la Fuerza Aérea tenemos diferentes misiones, ¿no? Por ejemplo, la misión que yo tengo encargado es prepararme, entrenarme para, en caso de sea necesario, ir a aplicar todo lo que he entrenado para, digamos, defender a la patria, ¿no? Pero también realizamos acciones de labor social, ¿no? Por ejemplo, evacuación aeromédica, apoyo a ciudades que están con un desastre natural, puentes aéreos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los pilotos de transportes en la Amazonía, ellos van volando por cada pueblo, llevando gente, transportando heridos, ¿no? Nosotros nos encargamos más que nada de la defensa, los pilotos de transportes se encargan de hacer puentes aéreos, llevar gente, comunicar ciudades, ¿no? Son cosas que básicamente la gente a veces no lo ve, ¿no? Pero la gente que sí está en esos pueblos sí lo ve, siente la presencia de la Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, te podría decir que he tenido contacto, no volando, ¿no? Sino en tierra, pero bueno, donde trabajo en la base de La Joya se vio algo medio raro sobre, digamos, a unos 20.000, 25.000 pies, pero que se queda estático y se comenzó a mover. Queríamos ver exactamente qué es, pero ahí desapareció, o sea, es algo... No sé, pues algo recontra fortuito. No es algo. ¿Cuándo fue? Este año. ¿A qué hora? ¿Cuándo? Horas de la mañana. ¿La fecha? Ahora sí, hace 2 meses. ¿Tú estás en un Mirage? No, estaba en tierra, como les hablé, estaba en tierra y hemos visto pasar y ahí bueno, de ahí se ha desaparecido. ¿Pero es el único principio? ¿Nuevamente aparece ahí? No, piloteando no. Es un poco difícil cruzarse con los zombies. Creo que hay un caso conocido de un oficial en la Fuerza Aérea que ha salido entrevistado por cadenas internacionales y el cual le ha dado su versión, pero eso ha pasado hace muchos años, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Creo que es de un oficial que también ha trabajado acá en La Joya. Oscar Santa María. En ese momento, se comenta mucho esa historia entre las personas que trabajan ahí. Sí, o sea, porque es algo que ha pasado, algo que la gente que estaba en el parte, o sea, a la hora de formación, temprano en la mañana, vieron. Entonces, por eso que salió el comandante. Entonces, es algo que hasta ahora se comenta, de vez en cuando, no, o sea, a veces cuando se trae a mesa el tema, se comenta, ¿no? ¿Y qué otros avistamientos sí han habido aparte de ese? Graves? No, la verdad no sabría decirle, no. Entonces, medio personal solamente ese que has tenido. Así es. ¿Y cómo fue exactamente? ¿Una luz? Una luz. Luz fuerte que día, una luz. Así es. En homenaje a nuestros 400 medio raro. ¿Y exactamente en qué? ¿San Camilo?
en la misma joya? Por su asistencia. ¿Qué sector? Por la base. Bueno, según mi opinión, el piloto puede determinar de que exactamente no era, digamos, lo que puedo llamarle un avión. O sea, porque no estaba yendo de un punto hacia otro lado, ¿no? Ni tampoco un helicóptero, me he dado cuenta por el sonido, ¿no? Pero simplemente se veía y después se comenzó a desplazar y se fue. Se fue, no se desvaneció, solo se fue. Llegó un momento que se desvaneció, o sea, porque ya no lo vimos, o sea, perdimos el contacto visual. ¿Y rumbo de dónde a dónde más o menos? Ahora ha sido de whisky a este. De oeste a este. De oeste a este. A la cordillera. A la cordillera. A la cordillera. Ustedes, Nos queda claro que el desierto de La Joya realmente es un lugar enigmático, toda Arequipa. Se han elaborado diferentes teorías al respecto de lo que le pudo pasar a este vuelo y creo que el misterio va a continuar. No tenemos todavía un documento en el cual se haya comunicado a la opinión pública realmente qué es lo que pasó. Tenemos derecho a saber, pero nos dicen que la Fuerza Aérea o nuestras fuerzas militares no tienen ninguna obligación a revelar estos datos. Así que, bueno, mientras no exista un proceso de desclasificación con respecto al tema OVNI, vamos a seguir especulando, nos vamos a ver obligados a esto. Muy bien, bueno, ya para terminar, quisiera comentarles algunos pequeños trascendidos que se dieron allá por el año 2014-15. Tuve oportunidad de conversar con una autoridad arequipeña que me contaba, off the records, no me ha autorizado a decir su nombre, que precisamente un familiar suyo era piloto, trabajó en la Fuerza Aérea y recientemente, escasos años atrás, hubo un incidente un tanto extraño. Dos aviones que se encontraban en un vuelo de instrucción o una misión, mejor dicho, vieron una especie de resplandor, un brillo a lo lejos que a todas luces era un ovni, ¿no? Según lo que me comentaban. Entonces uno de ellos trató de perseguir a este objeto, mientras que el otro fue conminado a ir a la base para rendir algún tipo de reporte y volver a salir y volver a darle alcance a su compañero que estaba persiguiendo este objeto. Lo cierto es que el piloto que persiguió al ovni no pudo alcanzar a esta luz, a este resplandor tan extraño, y regresó a la base. Al momento que él regresa, recibe la noticia de que su compañero, el que había ido a la base a cargar combustible, digamos, al que fue requerido para que regrese, nunca apareció. Y me dicen de que esto ha sido en un contexto totalmente extraño. Incluso lanzó la hipótesis de que pudo haber sido raptado por otro ovni, tal vez también pudo haber tenido un accidente. Lo cierto es que nunca se encontró su cadáver, nunca se encontró el avión y fue reportado como caído en un accidente, ¿no? Pero a mí de buena fuente me han dicho que, como les digo, ¿no?, que les transmito, que este accidente en realidad fue en el contexto de una persecución a un ovni. Estamos hablando de hace algunos años atrás, o sea, el incidente de La Joya del 11 de abril de 1980 no fue el único. Existieron antes, existieron eventos posteriores con mayor gravedad, incluso con desenlaces fatales, aparentemente. No debemos olvidar, además, el caso de la década de los 50. Ahora los invito a escuchar con mucho detenimiento este testimonio del doctor Anthony Choi, quien habló con un piloto que fue abordado y secuestrado por un ovni. ¿Y un caso de un piloto secuestrado por un ovni?
Bueno, en realidad el incidente de Chulucana fue una caja de sorpresa china, ¿no? En la medida que uno fue investigando, fue encontrando mucho más información, testimonios como los que tú afirmas, ¿no? De el capitán Ernesto Arancibia Linares, que en el año de 1959, al cual lo grabamos ya en los últimos años de vida, alcanzamos a grabarlo, en que él narra de que en el año de 1959, realizando un vuelo de prueba con otros 3 aviones, justamente en la zona de Chulucanas, tuvo un encuentro con un objeto discoidal de 12 metros de diámetro que se paró encima de él. Él lo vio y dijo: qué hermosa nave, y escuchó que en su cabeza algo o alguien le decía: pero tu nave también es hermosa. Y él pensó, pero la tuya tiene muchos colores. Y escuchó que en su cabeza le decían: pero la tuya es muy opaca. Y él cuenta de que lo sacaron. Es una cosa pues, de ciencia ficción, pero yo cuento lo que contó el piloto. Que este objeto discoidal, este ovni, le disparó un rayo tractor, le apagó el motor, lo dejó suspendido en el aire con el motor apagado, lo sacó de la cabina de piloto, lo llevó a este objeto, que cuando él entró, lo que parecía pues un objeto de 12 metros de diámetro, él entró a un inmenso salón, nuevamente reiterando el famoso tema de que esto parece que es la tecnología extraterrestre construye una burbuja espaciotemporal propia. Entonces él entra a un espacio muy grande, tiene el encuentro con 6 seres, 3 hombres, 3 mujeres de belleza perfecta, dice, eran rubios platinados, como si fueran escandinavos. Tiene una conversación tecnológica muy interesante de intercambio de información. Luego a él lo vuelven a meter al avión, sueltan el rayo tractor, el avión se va en picada. Como Ernesto Arancibia Linares era un excelente piloto, tan así que era el récord mundial de vuelo en tirabuzón, o sea, vuelo acrobático, y él lo que hace es, cuando regresa a la base en Piura, se da cuenta de que a él lo habían agarrado en Punta Bayóvar, y luego lo sueltan en Chulucana, encima del Cerro Pilán. Caramba. Y cuando él regresa, el coronel Eguren, que era a la sazón, en el año 59, jefe de la base aérea de Piura, le dice: ¿dónde te has metido? Porque él había desaparecido 2 horas y nadie lo encontraba. Entonces inmediatamente lo detuvieron, lo metieron en una carceleta para iniciarle algún tipo de medida disciplinaria, cuando de repente el coronel Eguren, jefe de la base de Piura del año 59, recibe un llamado urgente de los talleres de revisión, que habían revisado el avión y habían encontrado el P-52 que él manejaba, y habían encontrado algo pero muy extraño. Cuando todos hacen una reunión y dicen de que el avión le habían llenado de combustible para 1 hora. Sin embargo, el avión estuvo en el aire 2 horas. Esa hora faltante, que no podía haber volado porque no tenía combustible, entonces, ¿dónde estuvo? Entonces, en ese momento se dieron cuenta que la versión que dio Ernesto Arancibia con respecto a este encuentro extraterrestre era cierta. Y la orden que le dieron fue muy clara, y eso está en el video que hemos grabado, cuando dicen: esto nunca pasó, nunca digan nada de esto a nadie y olvídense del asunto. Muchos años después, en el año 2003, es que yo recojo esta información cuando hacía la investigación del incidente de Chulucanas. A la luz de estos eventos, entonces, no sería nada raro pensar que este vuelo en plena misión pues haya sido llevado por extraterrestres, llevado por ovnis por lo menos, hacia otra dimensión, hacia otro lugar. No está de más especular en ese sentido. Hay casuística en el Perú que prueba que pudieron haber sido llevados a otro lugar. Con este caso hemos visto que los ovnis también muestran mucho interés en la tecnología terrestre. Es posible que se llevaran estas naves para estudiarlas, se llevaran a los pilotos para estudiar a estos especímenes, que los pongan a prueba para manejar también o pilotar ovnis. Bueno, son muchas conjeturas que se pueden hacer a partir de la información que hemos brindado en exclusiva en este reporte OVNI especial. Nosotros seguiremos reportando y nos encontraremos en una próxima emisión.